¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Desde hace mucho tiempo se está hablando de la reformulación del sistema de transporte metropolitano, es decir, el sistema de transporte que atraviesa Montevideo, Canelones y San José, pero fundamentalmente haciendo hincapié en el transporte de nuestra capital. Todo el mundo ha opinado, todo el mundo se cree saber. Desde la utilización de los medios de transporte, todos podemos tener nuestra opinión. El tema es escuchar a los que saben. Más allá de las decisiones políticas que se tomen por parte de las intendencias y del gobierno, del Ministerio de Transporte y de quien sea, está bueno mientras tanto ir escuchando a expertos. Hace pocas horas, Gonzalo Márquez, que es licenciado en Economía, pero que fue director de transporte de la Intendencia de Montevideo hace algunos años, es un gran especialista en términos de movilidad. Hace pocas horas brindó una charla en la Facultad de Ingeniería, una charla bastante extensa. Por eso, y porque es extensa, nos va a ocupar todo el programa de hoy y también parte del programa del lunes que viene. ¿Por qué? Y porque él hace un análisis de lo que es la situación actual del transporte público, cómo ha evolucionado desde los años, por ejemplo, 90 hasta ahora, cuál es la situación real y cuáles son los cambios que eventualmente se le podrían hacer, con los pros y los contra de cada uno de esos cambios. Vamos a comenzar a compartir la ponencia de Gonzalo Márquez en esta primera etapa, en este primer tramo de nuestro programa de hoy, cuando habla de la situación actual del transporte de pasajeros. Lo primero, como diagnóstico inicial, ¿de dónde estamos partiendo? Estamos partiendo de un sistema, créanme porque quedó acá abajo el eje, pero créanme que está en los años, ahí abajo, pero simplemente para que vean la tendencia. Esta es la evolución en la cantidad de pasajeros transportados, en la barrita roja el sistema urbano, en la barrita verde el sistema suburbano. Esto es desde el 90 hasta la actualidad. Podrán ver el primer proceso histórico de caída tanto en el sistema urbano. En el sistema suburbano no se ve tan claro esta primera parte porque está muy influido por el primer proceso de poblamiento de Ciudad de la Costa. Entonces hay más gente y eso hace que haya más viajes. Pero fíjense que en realidad es bastante similar la historia que cuentan, ¿no? En el caso del sistema urbano, una caída continua en los 90, producto del primer impulso en la motorización, en la adquisición de autos como bien sustituto del transporte público, una caída hacia el 2003-2004, producto de la crisis del 2002, o sea, ahí también hay un tema de actividad, y luego empieza un rebote que se hace un poquito más grande a partir del 2007, cuando comienza la irrupción de los subsidios, de los diferentes esquemas de subsidios grandes del sistema de transporte, el subsidio del gasoil, el subsidio de la tarifa, que estuvieron asociados a procesos de reducción en términos reales de la tarifa y que también tuvieron un rebote en la demanda. Y a partir de ahí, fíjense que más o menos queda ahí medio meseteando, en el suburbano es lo mismo, y luego empieza otro proceso de caída a partir del 2015 hasta el 2014, hasta el 2019, en donde más o menos se había logrado con un conjunto de medidas. Yo era director de transporte en ese momento, discúlpenme que pueda decir eso en ese momento. En realidad se termina estabilizando un poco ahí el proceso antes de la debacle que para el sistema ha implicado el COVID. Este escalón que están viendo acá es el escalón del 2019 al 2020 y esto que están acá, este llega hasta el 2022, pero en realidad si estuviéramos aquí graficando los últimos 3 años, seguimos acá. Y de hecho, en el 2025 hay una caída adicional. Síntesis de todo esto, el sistema pasó de transportar cerca de 400 millones de pasajeros en los 90 a los 200 millones que está transportando hoy. Y si bien es cierto que hay una parte de esa explicación que es el remanente que quedó por el efecto COVID, que está en torno a un 15%, o sea, un 15% de demanda en el sistema de transporte que se perdió, pero podrán ver que el proceso tiene una raíz como más estructural. Y que en el sistema suburbano son diferencias de nivel, pero al final la historia que cuentan es la misma. Bien, por otro lado,
la otra cara de la moneda sobre esto es el incremento en la movilidad individual. Lo podemos ver de muchas formas, a través de la venta de combustibles, que es la que está graficada acá. Fíjense en el caso de Montevideo, lo que es el incremento, y en el caso de Canelones, en el caso de Montevideo se multiplica por 2 y pico entre 2004, 2005 y el 2020, antes de vuelta del COVID, y en el caso de Canelones directamente se triplica, ¿no? O sea, el dinamismo de consumo de combustible en Canelones es mayor incluso que en Montevideo. Fíjense también acá el efecto COVID, pero luego la venta de combustible ya se ha recuperado, y esto es como lo que decíamos, ¿no? La otra cara de la moneda, lo que ocurre con el transporte público, y hay una evidente sustitución. Teniendo en cuenta además que las series históricas de consumo de combustible, sobre todo de nafta, en los últimos años, eran un buen proxy de la movilidad individual. Una vez que la flota empezó a salir del gasoil, digamos, hace ya unos cuantos años, la flota particular, pero eso incluso hoy, ahora también está cambiando por la electrificación. O sea, ya seguir la serie de venta de nafta como proxy de la motorización individual es insuficiente. Y de hecho, la venta de nafta está más o menos estabilizada, siendo que se están vendiendo cerca de 20.000 autos eléctricos al año, ¿no? Lo cual indica que es muy fuerte lo que ha estado ocurriendo. Lo podemos ver a través de las pasadas de los peajes metropolitanos. Hay múltiples formas de verlo, ¿no? Para aquellos que estén interesados, hay un documento del Centro de Investigaciones Económicas de CIMBE, que en el 2023 lo publicó, que sistematiza todo este diagnóstico que estamos repasando. Bueno, las consecuencias de esto uno las puede ver desde diferentes lados, ¿no? Obviamente, la venta de boletos no es un objetivo en sí mismo. Podrá serlo para las empresas de transporte público, para sus trabajadores, y está bien, es una mirada parcial, relevante, pero parcial. Pero acá sobre todo lo importante es cómo esto repercute en la calidad de vida, desde múltiples dimensiones. O sea, el incremento en la motorización individual no es neutro en diferentes dimensiones que afectan a nuestra calidad de vida. La más clara, o las más claras, el fenómeno del incremento en la congestión, que afecta a los tiempos de viaje, que afecta a todos los tiempos de viaje. Afecta a los tiempos de viaje en el transporte público, pero también afecta a los tiempos de viaje en el transporte privado. Porque al final del día en la congestión estamos todos. Pero a su vez, el propio incremento en el parque automotor tiene consecuencias ambientales, tiene consecuencias de polución sonora, tiene consecuencias de la propia forma como nos movemos en el espacio público, ¿no? En donde es creciente la utilización de ese espacio público por autos. Yo cumplí 53 ayer, entonces, por ejemplo, yo de niño jugaba al cordón, como muchos de nosotros hemos jugado, jugábamos al cordón. Eso es imposible hoy que ocurra en un barrio montevideano. Yo jugaba con mi hermano durante horas y horas y horas. Y hoy estamos naturalizados que eso no hay forma. Y no estoy haciendo, cada uno hará su evaluación estoy diciendo una anécdota simplemente para que se entienda hasta qué puntos estas cosas afectan, ¿no? Pero las cosas más claras son la congestión, las consecuencias ambientales, todas ellas negativas y que nos afectan a todos. No afectan solamente a la gente que se mueve en vehículos particulares, también al transporte público. Los fenómenos de la congestión han impactado en un aspecto muy importante del transporte público, que son los tiempos de viaje. Los tiempos de viaje, o sea, hemos medido diferentes líneas, puede haber algunas diferencias sobre cuáles son los recorridos de esas líneas, pero hay como un hecho estilizado que es un incremento en los tiempos de viaje del 15 al 20%. Y esto asociado a que el tiempo es cada vez más valioso para cada uno de nosotros, porque por otro lado, y asociado también a este fenómeno de motorización, se han incrementado los ingresos de las personas, y esto impacta en lo que los economistas conocemos como el costo de oportunidad, o sea, cuánto valorizamos estar 15 o 20 minutos más en un viaje, y entonces cómo valorizamos aquellas alternativas que nos parece que van a ser superadoras desde ese punto de vista. O sea, al final del día estamos todos un poco peor con este patrón de movilidad. Un patrón de movilidad que por lo que se caracteriza hoy es no
con el transporte público como columna vertebral. El transporte público sigue siendo un componente relevante de la movilidad, sí, pero no tenemos ahora, bueno, se va a hacer una nueva encuesta de movilidad, la última que tenemos es del 2016, que es en esos estudios donde se hacen los repartos modales. Las tendencias que venían eran el transporte público en caída, el transporte privado en incremento. De hecho, en el 2016 ya el transporte privado había superado el transporte público en relevancia, así que si con los que les conté que ocurrió del 2016 a la fecha, en uno y en otro, es muy claro que esto va a tener un dominio aún mayor del transporte privado la próxima vez que lo estemos midiendo. Ahora, ¿y esas cosas por qué han ocurrido? Bueno, primero, han ocurrido básicamente por un proceso de sustitución de bienes que las personas consideran como bienes de mayor calidad. Estoy hablando del acceso al vehículo. Y el problema en sí en realidad no es el acceso al vehículo. El acceso al vehículo, voy a decir algo que no necesariamente todo el mundo tiene que compartir, pero en mi postura. El acceso al vehículo es una buena noticia. Tiene que ver con que como sociedad podemos acceder a un bien de consumo que nos permite hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, ir con toda nuestra familia al cumpleaños de la abuela un sábado a las 9 de la noche y volvernos a las 2 de la mañana. Difícilmente un sistema de transporte público vaya a poder resolver de forma eficiente todos los trayectos, todas las necesidades de viaje que tenemos. El asunto es cuando lo estamos usando de forma todos juntos en las horas picos para hacer viajes cortos, largos, aquellos que podríamos hacer de otra forma, pero que entendemos que lo estamos haciendo de forma mejor con el transporte privado. ¿Qué ha hecho el sistema de transporte público? Para intentar, ¿ha hecho algo el sistema de transporte público? Porque seguramente todos nosotros tengamos en un punto una cierta percepción de los debes que el sistema tiene para poder constituirse en una alternativa válida para que las personas, y este es un punto clave, las personas que hoy tienen opciones crecientes, justamente en los 90, cuando veíamos los 350 millones de boletos vendidos, la tasa de motorización de los hogares montevideanos era 20-25%. El acceso al auto no era lo que es hoy, en donde, por ejemplo, en Ciudad de la Costa el 80% de los hogares tienen al menos un auto. Bueno, entonces, un sistema como el sistema de los 90, que estaba dirigido a un público cautivo, era un sistema que tenía unas determinadas características. Ahora, esas mismas características que tienen que ver con qué es lo que nosotros le demandamos como atributo, qué es lo que nosotros queremos para poder usar transporte público, eso ha crecido. Lo que, es más, quienes hicimos nuestros estudios universitarios en los 90, sabemos que el sistema actual es mucho mejor que el sistema de transporte de los 90. No sabíamos los horarios, íbamos parados siempre, en todo momento, colgados de la ventana. Era así, pero era la única forma que teníamos para movernos. Hoy eso no es suficiente. Las personas tienen que poder optar. En los 90 yo no tenía opción. Quería hacer la facultad, tenía que tomarme transporte público. Hoy las tasas de motorización están mucho más elevadas y van a seguir creciendo como tendencia. Y eso le impone al sistema desafíos de otra característica sobre el nivel de exigencia y el nivel de calidad que va a tener para que las personas opten, porque al final es un tema de opción. El sistema de transporte tiene que poder mejorar para que las personas opten por él. Continuamos, amigos, con nuestro programa de hoy, nuestro programa especial sobre la ponencia de Gonzalo Márquez a propósito de la situación actual y del eventual futuro del sistema de transporte metropolitano. En el bloque pasado él hablaba de cuál es la situación actual y ahora en este que viene nos va a contar qué es lo que se ha hecho en los últimos 20 años para intentar mejorar un sistema que es muy criticado por muchos de los usuarios. Sería injusto decir que no se hayan hecho cosas. Se han hecho cosas. Se han hecho cosas que han impactado en algunos de los atributos del sistema. Por ejemplo, acá esta es la serie de precio real del boleto. Desde el 90 hasta el 2023. Ahora puede estar un poquito más arriba. Pero fíjense esto, ¿no? Bueno,
Esto yo se los contaba hace un rato. Este efecto en el precio real del boleto es a partir del 2007 y 2008 con la irrupción del subsidio al gasoil, del subsidio a la tarifa, que hoy tiene la Intendencia de Montevideo, que impactaron directamente en el precio y que pudieron revertir este ciclo alcista del precio, que es la contracara del ciclo bajista en la cantidad de pasajeros. O sea, el sistema termina reaccionando. El sistema de transporte es un sistema de costos fijos. O sea, tiene 1.500 ómnibus con 2,3 choferes por ómnibus, con un conjunto de recursos que al final del día son fijos, porque los horarios son fijos, las jornales son fijos, y eso termina haciendo que, en ausencia de otras medidas, cuando cae la cantidad de pasajeros, resulta que el mismo costo fijo lo tenemos que repartir entre menor cantidad de personas, y eso va a ser, en ausencia de otros elementos, que incremente el precio del boleto. Esto es lo que teníamos acá. No había subsidios en el sistema. ¿Qué es lo que ocurre a partir de acá? Bueno, se cambia esa lógica, comienzan a aparecer subsidios importantes en el sistema que permiten abaratar la tarifa y que también seguramente son parte de la explicación de ese proceso, digamos, por lo menos de mantenimiento antes de la caída a partir de 2014. ¿Qué otras cosas más se hicieron antes de esto que les quería decir? ¿Qué otras cosas más se hicieron? Bueno, se avanzó en mejorar diferentes aspectos, por ejemplo, de la flota. El proceso de modernización de flota es muy claro. Ahora uno lo puede ver con los ómnibus eléctricos, pero antes estuvieron los Euro 5 y los híbridos, la inclusión del aire acondicionado, la inclusión de los ómnibus de piso bajo. La flota hoy está en su mejor estado en las últimas décadas. En cuanto a los años de antigüedad, tiene 7 años. Bueno, está Rodolfo por ahí, no sé con cuántos años estará ahora. Pero en la serie histórica, con las renovaciones que ha habido, no es ese un problema, como podía ser a principios de los 90, antes de la gran renovación del 93-94. Se ha mejorado la flota, tecnologías más amigables, medio ambiente, mejora la propia calidad de información. Tenemos aplicaciones que nos permiten poder tener problemas, hay veces que están, veces que no están. Estoy mirando gente por ahí. Pero es evidente que es una mejora con respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Y el gran cambio que fue el boleto una hora. Ese es el gran cambio que el sistema procesó, que es la posibilidad de tener un medio de identificación de la persona, que a su vez también es un medio de pago, y que permite la utilización de la red, y que permite que podamos hacer transferencia o en determinados tipos de viajes para ir a llevar a tu hijo o tu hija a la escuela y volver, vas y venís con un solo ómnibus, bueno, con un solo boleto. Bueno, ese fue el gran cambio. Ahora, ¿qué es lo que...? Y por otro lado también una preocupación por la ampliación de la cobertura. O sea, ha habido una cantidad de líneas prolongadas intentando dar respuesta al proceso de expansión del área metropolitana, que es otro temón, pero para hablarlo sintéticamente, cada vez que el área metropolitana se expande, el sistema se hace un poco más ineficiente. Tiene que, con los mismos recursos, llegar más lejos. Llegar más lejos es llegar con menos frecuencia en otros lugares, porque es como una frazada que es cada vez como quiere cubrir más, pero en realidad no tiene más recursos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con todas esas medidas? Y bueno, lo que veíamos antes, no han sido suficientes para revertir esto. Entonces, como conclusión, ¿no?, de este diagnóstico, que es como el punto de partida de donde la transformación se para, ¿no? Las acciones que han sido desarrolladas hasta el presente no han sido suficientes, ni tampoco lo serán para revertir la situación que estamos diciendo. E incluso hago este comentario referido al propio punto de la tarifa, ¿no? No es la tarifa el problema que hoy tiene el sistema. Crucifíquenme, no tengo problema. Pero a lo que voy con esto es, cuando uno pregunta a las personas qué es lo que le demandan al sistema para usar más intensamente el transporte público, la tarifa aparece en una mención, bueno, lo tenemos un poquito más acá adelante, acá. Precio del boleto, o sea, esto es, ¿cuál de estas mejoras en el transporte serían las más importantes para hacer que usted lo usara con mayor frecuencia? Esto es una encuesta del año 2023. Fíjense que los aspectos relacionados a frecuencia, tiempo de viaje, aparecen bastante más altos que lo del precio del boleto.
¿El precio del boleto afecta, sí, a un conjunto de personas? Sí, claramente. Pero está lejos de ser un problema general en donde, fíjense ustedes mismos, si es el precio del boleto lo que va a hacer que utilicen más intensamente el sistema de transporte. Para un conjunto de personas sí, para esas personas hay que generar acciones focalizadas. Hoy, hace algunos años, digamos, hay ya instrumentos de focalización. A través del Ministerio de Desarrollo Social podemos identificar el conjunto de personas que pueden tener un tratamiento tarifario distinto. La Intendencia de Montevideo comenzó a hacer esto a partir del año 2021, por ejemplo, que tiene un boleto, hay un reintegro hacia personas que acceden a determinadas prestaciones del Ministerio de Desarrollo. Bien, perdón, y como conclusión entonces final, ¿no? El sistema de transporte en su estado actual es incapaz, completamente incapaz. Cuando decimos el sistema de transporte el sistema de transporte es sus operadores, sus reglas de juego, las capacidades de los reguladores, todo ese conjunto que hace al sistema puede producir esto. No es capaz de producir más. Y esto, hay quien puede pensar que no. Hay quien puede pensar que existe una agenda relevante de pequeñas cosas para hacer que producirían grandes resultados. No existe tal agenda. No quiere decir que no exista una agenda de la mejora. Todos nosotros podemos pasar por una parada y decir esta parada debería estar mejor, más limpia, mejor ubicada. Y la parada, porque está ubicada acá, debería estar un poco mejor ubicada allá. No estoy diciendo eso. Y me subo un ómnibus y, mirá, justo este no está limpio, otro sí. Eso también es un tema que ha mejorado, la limpieza en las unidades. No estoy diciendo que no haya una agenda de la gestión, de la mejor gestión del sistema. Por supuesto que siempre la hay. Y de hecho es a eso a lo que se dedican los reguladores del transporte, en el sistema suburbano, la Intendencia de Montevideo, en el sistema de Montevideo, la de Canelones, en el sistema de Canelones. No estoy diciendo que no exista una agenda. Lo que digo es que esa agenda es completamente impotente para poder revertir esto. Uno podría estar trabajando 20 años en mejorar todas esas cosas. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo ahora está cambiando las paradas. Bien, es bienvenido eso. Si pensamos que eso va a traer a alguna persona al sistema de transporte, le estamos cerrando. ¿Bien? Lo mismo incluso podríamos decir con el proceso de electrificación de la flota. El proceso de la electrificación de la flota es muy positivo, pega en algunos atributos, sobre todo de percepción, también de disminución de vibraciones, obviamente el aspecto energético, ambiental. No estoy diciendo que no sea relevante esa agenda, lo es. Ahora, si pensamos que cuando electrifiquemos el 100% de la flota, hoy tenemos llegando al 20%, si pensamos que eso per se va a cambiar las cosas, no. ¿Cuáles son las cosas en las cuales vamos a tener que trabajar para poder comenzar a dejar de vuelta el sistema de transporte público con sus aspectos positivos, como decíamos en otro rol? Bueno, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con tiempo de viaje, con frecuencia, y agregaríamos previsibilidad. Quedémonos con esta idea de que son estos tres los atributos que son la tríada en donde se asientan los buenos sistemas de transporte. Frecuencia como número uno. La frecuencia es la libertad. Es que yo salgo de acá y voy a la parada de Rey Racing y pasa. Esa es la primera, porque es la libertad, es lo que te da el auto. El auto te da acceso instantáneo a moverte, no tenés que estar esperando nada. Frecuencia como número uno. Tiempo de viaje asociado a frecuencia también, porque hay veces que justamente la incertidumbre en la frecuencia nos afecta en el tiempo de viaje. El tiempo de viaje arranca desde que cada uno de nosotros nos vayamos de acá hasta que lleguemos a nuestro hogar. Entonces es como un combo, en realidad la frecuencia y el tiempo de viaje hasta los podemos considerar como una misma cosa. Y luego la previsibilidad, ¿no? Bien, entonces, partiendo de ese diagnóstico, ¿cuáles han sido los componentes del cambio que se han identificado y cuál es el estado en cada uno de esos casos, ¿no? Ven lo lejos que estamos todavía de túnel sí, túnel no. Falta un montón para eso. Esos componentes, el primero es la nueva institucionalidad metropolitana. Necesitamos empezar a pensar nuestro transporte público a escala metropolitana, la escala de seguir con la lógica de las competencias fraccionadas nos impide tener una visión de conjunto sobre un territorio que ya desconoce las fronteras administrativas. Este es un tema que hace ya muchos años que está en agenda, se generó en su momento la agenda metropolitana, el consorcio metropolitano de transporte, pero han sido ámbitos, digamos, de discusión, que son positivos, de intercambio,
pero sin capacidades reales de gestionar. Entonces cada uno, la Intendencia de Montevideo fija su precio del boleto, define si la línea va para acá o va para allá o a qué frecuencia, el Ministerio de Transporte hace lo mismo, la Intendencia de Canelones hace lo mismo. Entonces, el primer punto es generar una nueva institucionalidad que es metropolitana, que concentre las responsabilidades que hoy están dispersas. Sobre ese aspecto se aprobó en la ley de presupuesto de finales del año pasado, se aprobó la creación de una persona pública no estatal, que es la Agencia del Transporte Metropolitano, que está llamada a ser la entidad que pase a concentrar la totalidad de las responsabilidades y las potestades sobre el sistema de transporte a escala metropolitana. Esto todavía requiere esto obviamente es un proceso de negociación política entre los gobiernos departamentales que ceden sus potestades a esta nueva entidad, y que tuvo un primer episodio que fue la aprobación por ley y se están negociando los aspectos concretos. Hay temas de potestades y también hay temas de recursos. La Intendencia de Montevideo, por decir algo, destina 60 millones de dólares por año al funcionamiento del sistema de transporte a través de sus diversos subsidios, del mantenimiento de las terminales y de las infraestructuras de uso exclusivo del transporte público, o sea, mucha plata. Y parte de las cosas que se van a negociar es como ese nuevo esquema de recursos que tiene que ser el sostén económico financiero del sistema. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. Continuamos escuchando al experto Gonzalo Márquez, que nos contó al principio cuál es la situación actual de transporte, en el segundo bloque qué se hizo en estos últimos años y a partir de ahora nos va a contar qué necesitaría el sistema de transporte metropolitano para que sea eficaz y eficiente. Y la respuesta a eso es que lo que requiere es la implementación de una red estructurante de transporte. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir pasar de una lógica como la actual, en donde todo el sistema utiliza una misma tecnología. Definamos correctamente a qué me refiero con tecnología. Tecnología es cómo se está prestando el servicio. ¿Cómo se presta el servicio? Bueno, se presta con 2.000 ómnibus, 1.500 en Montevideo, 500 en el resto del área metropolitana, que básicamente hacen sus recorridos, son líneas de origen-destino, o sea, donde las personas unen orígenes y destinos. Eso hace que en los tramos comunes se solapen una cantidad de líneas, porque hay unas que vinieron de acá, otras de acá, otras de acá, otras de acá, y en realidad la utilidad que tuvieron fue justamente en esa parte, porque no había otra en esa parte del tramo, pero luego en un momento confluyeron, porque las vías principales son las vías principales de la ciudad y su prolongación metropolitana, y ahí se genera lo que muchos de nosotros vemos, y vemos ese trencito de ómnibus pasar en Agraciada, o en 8 de octubre, o lo podemos ver en Italia, el 18 de julio, es muy claro, y seguramente todos nosotros miramos eso y decimos, esto debe haber algo que está ocurriendo acá atrás que haga que yo estoy viendo este circuito ininterrumpido de vehículos, ¿no? Bueno, eso tiene algunas razones, no vamos a ingresar, pero la red estructurante, estaba definiendo tecnología. Entonces, esos ómnibus moviéndose por tráfico en circulación no exclusiva, expuestos a las vicisitudes del tráfico mixto, con un sistema de paradas cada 300 metros, circulando expuestos a los diferentes acontecimientos que ocurran, en donde todas las personas ingresan por la puerta delantera, y eso implica unos determinados tiempos de detenimiento, de detención de las unidades. Bueno, todo eso, llamemos a eso la tecnología. Esa es la tecnología, no si el vehículo se mueve a electricidad o a gasoil, eso es un componente energético. La tecnología es cómo se presta el servicio. Esa tecnología produce 16 kilómetros por hora en ámbito urbano y puede producir 21 o 22 en ámbito suburbano, porque las distancias entre paradas son mayores, porque hay menor congestión. Si nos detenemos en Montevideo, 16 kilómetros por hora, ese es el resultado. En Montevideo, en Madrid, en Barcelona, en Buenos Aires, en Berlín, en donde sea. Esa tecnología, esa forma de prestar el servicio va a tener ese resultado.
No importa si la empresa que presta ese servicio es la empresa A, B, C, D o E. Eso es irrelevante. Eso podrán hacerlo un poco mejor o un poco peor cada una, pero no sobre el tipo de resultado final que va a producir esta tecnología. Eso es un problema. No existen áreas metropolitanas del tamaño de la nuestra, cercanos a los 2 millones de habitantes, que basen todo su transporte público en una única tecnología. Pero de vuelta, vuelvan a cómo yo definí tecnología. No la definí como si hay un riel o no un riel. La definí como una forma de prestar un servicio que determina unos resultados particulares en velocidad y también en inestabilidad de las frecuencias, ¿no? Justamente todo esto que ocurre hace que, por más que la tabla horaria diga que el vehículo va a pasar a 8 minutos de frecuencia, luego pasarán 2 juntos, que ya lo hemos visto, y luego se genera el espacio entre los que vienen. Bueno, todo eso tiene muchas explicaciones, pero parte de ellas tienen que ver con lo que ocurre en la circulación en vía pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decíamos, en otras ciudades del mundo esta tecnología produce lo mismo, pero en todas aquellas que nosotros miremos y digamos, ok, acá entendemos que se está prestando un buen servicio de transporte público, no basan toda su movilidad en esa única tecnología. En otras ciudades van a tener redes de BRT, redes de metro, redes de tranvías sí, por ahí, digamos lo que... Bueno, eventualmente hay alguna tecnología de nicho, monorriel, pero digamos, quedémonos con estas 3, ¿no? El BRT, el metro y los tranvías que tienen características diferenciales, y ahora vamos a conversar sobre ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que dotar a nuestra red de una variedad tecnológica. ¿Cuál sería el objetivo de esa red estructurante? Que vamos a terminar, si comenzamos ahora a construirla, vamos a demorar 15 años, 20 años en tener una red. Una cosa es tener una línea o 2 líneas, otra cosa es tener una red. Una red son 4 o 5 corredores radiales, 2 o 3 transversales. Eso va a demorar mucho tiempo. ¿Qué características debería tener esa red troncal que fuera la columna vertebral de la movilidad metropolitana? Bueno, mayor velocidad comercial y menor tiempo de viaje, frecuencia, regularidad y previsibilidad y capacidad de transportar pasajeros en los corredores más relevantes, ¿no? Bien, y me quiero detener acá un segundito en algo que ya les mencionaba, ¿no? Parte del armado de esa red estructurante es pasar de un modelo como sistema atomizado, ¿no? En donde las líneas tienen diferentes orígenes que explican, esta línea existe acá porque hay gente que precisa acá. Ahora, ¿se precisarían todas estas líneas acá? Bueno, en realidad no. Lo que pasa es que se precisaban acá. Y acá no, acá están todas solapadas y van llegando y producen este fenómeno, ¿no? Este es lo que conocemos como sistema atomizado y parte de la conceptualización de esta nueva red estructurante que hay que crear es ir a lo que se conoce como un sistema troncoalimentado, en donde vos tenés el tronco común, que es donde requerís la mayor capacidad, ¿no? Porque acá vas a requerir una capacidad para movilizar a algunos miles de personas por hora y sentido, pero sin embargo acá no. ¿Se entiende? E incluso uno podría decir que el tipo de sistema que preciso acá no es el mismo que preciso acá, justamente, ¿no? Podría empezar a diversificar, porque en algunos lados preciso algo más grande y en realidad en otros lados preciso algo más chico, ¿no? Bueno, nosotros hoy prestamos el mismo servicio con todo, en todo lugar, y ese es parte de los problemas que tenemos. La troncoalimentación lo que implica es que existen determinados nodos, digamos, donde se consolidan los pasajeros que vienen de izquierda y derecha del corredor principal, llamemos a 8 de octubre, es como el caso más claro de esto que estoy diciendo. Entonces acá podemos decir, bueno, acá esto es Zona América y acá esto es la ruta 8 o es la 102 y acá tenemos Beloni, el intercambiador Beloni y esta es Beloni y por acá está Veracierto. Bueno, cada uno podrá hacerse su composición, ¿no? Acá tenemos Montevideo y acá tenemos la densidad de ascensos en la red, como para poder identificar rápidamente cuál es la red estructurante de Montevideo. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos el centro, fíjense la relevancia que tiene el centro. El centro, esto es en la hora pico de la tarde, entonces está habiendo todo un movimiento de gente que está saliendo. ¿Hacia dónde? Bueno, el corredor número 1 de Montevideo, que es 8 de octubre, fíjense que
el intercambiador Belloni está acá, y fíjense que sigue grueso esto, bastante más arriba. O sea, viene con cargas muy importantes desde bastante antes que el intercambiador Belloni. Este corredor en su sección más cargada, que es por ahí por Centenario, Comercio, 8 de octubre me refiero, estamos hablando de que las líneas que uno podría pensar en troncalizar, que no son todas, porque hay líneas que están por 8 de octubre, no sé, un ejemplo, la 546 viene de acá, utiliza 8 de octubre un poquito, después se va para allá. Esa línea no forma parte del troncal, no forma parte de este concepto, no hace esto. No hace esto que estábamos viendo acá. Hace acá, hace un poquito acá y después se va para allá. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Digo, para diferenciar un tipo de línea de otra, ¿no? Pero todas las líneas que tienen ese comportamiento, que son muchas, terminan teniendo una demanda máxima por pasajeros hora y sentido de 4.300 pasajeros hora y sentido a las 8 de la mañana y la misma a las 5 de la tarde, digamos, en sentido entrante y en sentido saliente. Este es el mayor corredor de transporte público de Montevideo. Luego tenemos Agraciada, que es el segundo corredor de transporte público de Montevideo, con también 4.000 y pico, o sea, digamos, muy cercano, en segunda posición. Y el tercero es Avenida Italia, ¿no? Y luego pueden ver, acá tenemos Boulevard Artigas, tenemos General Flores, tenemos otros corredores relevantes, pero que ya, este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. Acá tenemos a Rivera, por ejemplo. O sea, existen otros corredores que capaz que son de 2.000, 2.500, 1.800 pasajeros hora sentido. De hecho, el Avenida Italia, que es el tercero, está por debajo de los 3.000 pasajeros hora sentido, ¿no? Entonces, bueno, si uno tuviera que pensar como en un dibujo de esa red estructurante más a largo plazo, pensaría un conjunto de líneas, algunas radiales, otras transversales, que son fundamentales para poder dar respuesta a algunos deseos de viaje, y la definición que se ha tomado es comenzar ese proceso de transformación por el eje número 1 y el eje número 3, me refiero a 8 de octubre y Avenida Italia, que claro, comparten una condición, que es su confluencia en el nodo de Tres Cruces y luego su ingreso en el área central. Digo área central como un concepto, ¿no? Digamos lo que está entre Boulevard y la Ciudad Vieja, ¿no? O sea, hay buenas razones para considerar que la intervención sobre acá y sobre acá es como un paquete, digámoslo, y en donde si uno no resuelve bien una cosa, seguramente hay cosas que le están faltando. Tiene todo el sentido tomar eso como un componente inicial de un proceso, como decía, sería a 15 años, luego ir abordando el resto de los corredores hacia el oeste, hacia el norte y los transversales. Bueno, entonces, decíamos, las características que tiene que tener esa red, basada en tiempo de viaje, previsibilidad, frecuencia. Todavía no hablamos, bueno, ok, necesitamos tener esta red troncal con estas características diferenciales. ¿Existe una única forma de lograr esos atributos, llamémosle atributos de la nueva red troncal? Bueno, no existe una única forma para eso. Entonces acá, este gráfico es como importante para guiar la reflexión sobre las opciones, sus pros y sus contras. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos la cantidad, en el eje horizontal tenemos la cantidad de pasajeros por sentido que se movilizan, y en el eje vertical tenemos cuánto cuesta un kilómetro de una red basada. Acá hay 4 tecnologías que son, digamos, las 4 estandarizadas, ¿no? Estamos hablando de metros en su versión subterránea o elevada, y luego los sistemas de tranvía o de tren ligero y los sistemas de BRT. Vamos a ingresar en nuestro último bloque de hoy, pero reiteramos,
Una parte de lo que dijo el especialista lo vamos a compartir en el programa que viene, porque todo lo que él significó allí es muy importante para hacerse una composición del lugar y no andar payando por allí a como cada uno le dé la gana. En este último bloque, Gonzalo Márquez va a comenzar a decirnos cuáles serían las diferencias entre túnel sí, túnel no, tranvía, ómnibus eléctricos, ómnibus de varios cuerpos, o sea, los BRT, es decir, las distintas alternativas que se han manejado hasta ahora. ¿Qué es cada una de ellas? En este bloque con Gonzalo Márquez. Los metros se utilizan en el mundo como hecho estilizado, y ahora voy a hacer algún comentario, y es la solución más adecuada cuando uno tiene que trasladar arriba de 25 o 30 mil pasajeros por hora y sentido. Recuerden que le dije que el mayor corredor nuestro es de 4.300. Y seguramente muchos de ustedes, cuando yo estoy diciendo esto, tengan en su cabeza, no, bueno, pero yo estuve en Brescia y vi que en Brescia hay un metro, y Brescia es más chica que en Montevideo. Entonces, ¿cómo puede ser que en Brescia haya metro y que en Montevideo no haya metro? Y la respuesta es sencilla. Brescia tiene un metro, primero porque quiso y luego porque pudo, pero no hay una definición técnica atrás de esto. Es como que alguien me dijera, ¿por qué tú tenés un Toyota y este otro señor tiene un Mercedes? Hacen lo mismo. Bueno, no hacen lo mismo. Sí, pero no. En Brescia, por ejemplo, que tiene una línea de metro, la demanda máxima de ese metro son 4.000 pasajeros por hora y sentido. Yo, como economista, diría que es un derroche de recursos haber hundido 150 o 200 millones de dólares por kilómetro para eso. Y entendamos que esto es hundir recursos públicos en cualquier caso. No existe tal cosa como que esto, no, lo que pasa es que hago un llamado para que un privado invierta. No existe esto en Montevideo ni en el mundo. Ningún privado en Montevideo, en Londres, en Madrid, en París, va a haber un negocio, porque no existe, en invertir ni 100, ni 50, ni 30 millones de dólares por kilómetro para luego recuperar eso con la venta de boletos. Eso no quiere decir que no haya privados que puedan estar operando. Los hay. En las redes de metro o de BRT hay operadores públicos o operadores privados. Pero si son privados, se les paga independientemente, o sea, no tiene nada que ver el pago con la inversión ocurrida. Por eso es que necesitamos tener una cierta regla de decisión acerca, bueno, esto al final del día van a ser recursos públicos, los mismos recursos públicos que son para la ampliación de la Ruta 9, no es que estamos hablando de cuestiones estratosféricas. ¿Cómo se amplió la Ruta 9? Con recursos públicos. Y a nadie le llama la atención eso, y así es, porque sabemos que no se paga con el peaje cercano a La Paloma, la ampliación de la Ruta 9. Es un uso de recursos públicos que se consideró que tenían que hacerse para allí. Bueno, bien. Acá es lo mismo. Entonces no es lo mismo para nosotros construir una red a 150 millones de dólares por kilómetro que construirla a 15, o a 10, o a 5. Tenemos que ser muy cuidadosos porque son recursos públicos al final del día lo que vamos a estar utilizando. Bien. Entonces, uno podría decir, bueno, estas soluciones están como lejos. O sea, incurriríamos como en una sobreinversión. Es como que definiéramos que la mayor prioridad del Uruguay pasa a ser construir una red de metro, por encima de cualquier otro uso de dinero público. Porque acá el punto no es si podemos, siempre vamos a poder. Si decidimos que esta es la prioridad mayor, que ya no nos importa, no sé, la pobreza infantil, o la seguridad, o la salud, diremos, bueno, no, lo mejor que podemos hacer con los recursos públicos es construir una red de metro. Y nos va a salir 120, 130, 150 millones de dólares por kilómetro. O sea que una red, porque no es una línea, es una red de 6 o 7 líneas que va a tener 80, 90, 100 kilómetros, bueno, nos vamos a gastar 10.000 millones de dólares. Y cada uno podrá hacer sus cuentas de si eso tiene un sentido como sociedad o no. Porque tengamos claro que esos son recursos públicos. Si uno puede descartar estas opciones, estas son las dos que están en el marco razonable para el tipo de demandas. Acá las marqué, la demanda actual. Y esto sería como, bueno, ¿hasta cuánto pueden llegar ahí nuestros corredores revirtiendo todo esto que está consolidado hace 30 años? Bueno, podemos ir a 6.500, 7.000 pasajeros con toda la fuerza. Bueno,
Bien. ¿Qué tecnologías, qué modos son los que pueden cubrir eso con una inversión mucho menor que el metro? Bueno, son el sistema basado en BRT. Para los que no conocen el concepto, estamos hablando de vehículos de cierto porte que circulan en condiciones de circulación exclusiva y que tienen mejoras en sus atributos de tiempo de viaje, de previsibilidad y de frecuencia, basados no en que sea un vehículo con ruedas, o sea, me refiero a la propia diferencia con uno con rieles. Eso no es lo que hace que se muevan más rápido o más despacio, o que sean más frecuentes o menos frecuentes, sino que la diferencia es la infraestructura que está soportando esa circulación. ¿Cómo hacemos para que, recuerden que hablábamos de la tecnología actual, mueve a 16 km por hora, ¿cómo vamos a hacer para movernos a 25 km por hora? ¿Qué es 25 km por hora en el mundo del transporte público? Es una muy buena velocidad. Es una velocidad casi de metro. De hecho, hay metros que se mueven a menos que eso. El metro de Buenos Aires, la línea A, la línea B, se mueven a 22 kilómetros, 23 kilómetros por hora. Ahí las líneas del metro de Santiago se mueven a 28, 29 kilómetros por hora. Hay líneas que se mueven a velocidades mayores, sí, pero eso es porque la distancia entre estaciones es de 2 kilómetros. Bueno, entonces obviamente pero son sobre todo para entornos suburbanos. Pero en entornos urbanos los metros no deberían de tener distancias mayores a los 1000 metros, que ya es bastante, y las velocidades que pueden desarrollar están como tope 30, digámoslo, a esos niveles de distancia entre paradas. Bueno, entonces estas son las opciones en donde uno debería de basar la comparación. Ahora, basándola en estas dos, hay diferencias de costos de inversión iniciales, lo que se conoce como el CAPEX, y los costos operativos. ¿De qué orden son? Bueno, fíjense que acá fíjense que en cualquiera de los modos hay como un rango, ¿no? Hay un rango, no es que o sea, si alguien pregunta, ¿cuánto vale un kilómetro de BRT? ¿Y cuánto vale un kilómetro de tranvía? Si alguien hace una respuesta única, es un chanta, no le crean. ¿Por qué? Porque depende de una cantidad de cosas. Ese proyecto incluye expropiaciones, sí o no. Incluye paradas cerradas, sí o no. Incluye partes soterradas, sí o no. Incluye sendas de sobrepaso, sí o no. Entonces, por eso el rango. El rango lo que indica es, dime cuál es el proyecto y te diré cuál es el costo. Pero como hecho estilizado, y esto es reconocido por todas las personas que tenemos experiencia en el mundo del transporte, va a haber una diferencia en el orden de 3 a 1, la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué quiero decir de 3 a 1? Por cada kilómetro de red que haga de tranvía, por cada kilómetro de red que haga en tranvía, voy a estar pagando el triple de un kilómetro de red en BRT. De vuelta, como hecho estilizado. Eso puede moverse un poquito más o un poquito menos. Pero en ese orden está. ¿Eso es lo único que debiéramos de mirar para tomar una decisión? No, obviamente que no. Tan relevante como son los costos de inversión, son los operativos. Volviendo a los costos de inversión, por ejemplo, ustedes conocerán que se presentó una iniciativa privada del tranvía que iba desde el Pinar hasta la Plaza Independencia. Bueno, el costo por kilómetro de esa inversión privada, que no tenía un costeo muy desarrollado, digamos, era una referencia, seguramente luego en el trabajo concreto bajar difícilmente, quizás pudiera subir un poco, pero el precio de referencia que había estaba en el eje de los 22 millones de dólares por kilómetro, ese tranvía. De ese proyecto, vuelvo a decir, no, eso no es la respuesta a cuánto sale un sistema de tranvía en el mundo. ¿Qué era ese? Era desde el Pinar hasta la Plaza Independencia, todo en superficie, no había ninguna inversión de infraestructura pesada, en el entorno de los 22 millones de dólares. A los efectos del costeo que se ha realizado con los anteproyectos del proyecto que se ha estado desarrollando por parte del gobierno en los meses pasados, ese número para el BRT está en el entorno de los 7, 8 por kilómetro, para volver a esta relación de 3 a 1. ¿tá? Bien, pero decíamos, eso no es suficiente como para que uno tome una definición. Bueno, ¿qué ocurre con los costos operacionales? Bueno, y aquí estamos utilizando, esto es parte de trabajos previos que se han hecho. En este caso, esto proviene de un trabajo
de una de las principales consultoras del mundo, que es Steer Davis, que hizo un trabajo para aportes para el plan de movilidad de Montevideo, donde hizo, entre el año 2022 y el año 2024, un costeo de cuánto podría salir por kilómetro un sistema basado en tranvías o en buses articulados o biarticulados. Y lo que encontramos es que también en el costo operativo es mayor. Y esto incluye todo, incluye que un tranvía dura 30 años y que un bus no dura 30, dura 15, entonces vas a tener que hacer una reposición. Si consideras un ciclo de vida útil de 30, vas a tener que reponer al medio. Y puede ser eventualmente que tengas que hacer alguna reposición de batería. Digo puede ser eventualmente porque ya hoy las baterías están viniendo con 12 años de garantía frente a lo que era la situación del 2000. Cuando arrancó la electrificación de la flota en Montevideo 2016, venían con 5 años de garantía. Luego pasaron a 8, luego pasaron a 10 y en este momento estamos llegando a 12 años de garantías. O sea que casi se están empezando a pegar ya con la vida útil completa que uno puede darle a un vehículo de estas características de 15 años. Entonces tenemos el CAPEX, tenemos el OPEX. ¿Podemos tomar una definición entonces por un modo de un lado al otro? No, tampoco. Tenemos que ver, bueno, ok, puede tener sentido gastar el triple si vamos a tener un sistema de transporte que sea el triple de mejor. ¿Cómo no? Es el tipo de definiciones que cualquiera debería tener en cuenta. Bien, pero recordemos qué es lo que nosotros entendemos como sistema de transporte mejor. Dijimos aquella tríada de atributos, ¿no? El tiempo de viaje, la frecuencia, la previsibilidad. Entonces la pregunta es, si gastamos el triple, ¿vamos a tener una mejora, no digo del triple, pero sustancial, relevante en esos atributos? Y la respuesta es no. Y bien amigos, llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero a cuenta de que más de lo que dijo Gonzalo Márquez lo vamos a compartir en el programa que viene en el próximo lunes. En ese momento nos va a contar la diferencia que hay entre algunos tranvías de otras urbes importantes, Río de Janeiro, San Pablo, Santos, qué sé yo, y algunos otros lugares del mundo, pero también la diferencia entre tranvía, tren, ómnibus, etcétera, etcétera. En el próximo programa vamos a terminar de escuchar y de ver lo que nos dijo Gonzalo Márquez en esa charla que tuvo en la Facultad de Ingeniería. Gracias por la atención que nos han dispensado en esta oportunidad y si les interesa el tema, estén atentos al próximo lunes a las 11 de la mañana porque lo vamos a seguir desgranando. Muchísimas gracias y hasta entonces.